Yo soy Sergio de Otto, director de SD Comunicación, que hemos organizado la campaña Cambio Climático y Pobreza para los amigos de CODES. Todo un honor que hayan confiado en nosotros para esta tarea tan difícil en comunicación, como es sensibilizar a la sociedad española de un tema que a veces se plantea como muy lejano, y lo que tratamos es de contar con esta campaña que el cambio climático nos está haciendo ya pobres hoy mismo. Y vamos a empezar esta presentación con un vídeo. Pues nos empobrece de muchas maneras, ¿no? Nos empobrece a la gente que vive lejos de nosotros, nos empobrece a la gente que está cerca de nosotros y nos empobrece también a la gente que aún no ha nacido pero que vivirá mañana, ¿no? Nos hace pobres porque no vamos a saber desarrollarnos adecuadamente en ese entorno distinto. Creo que el cambio climático nos hace pobres en tanto que altera o pone en riesgo nuestra mayor fuente de riqueza, que son los ecosistemas, que nos proveen pues, de nuestras fuentes de vida y de riqueza, ¿no? Como el agua dulce, los alimentos. Porque al fin y al cabo casi todo lo que somos, los alimentos que consumimos, las oportunidades que tenemos de ocio, de disfrute, tienen que ver con el clima. Es algo que es difícil de percibir, es difícil de entender, porque es como un telón de fondo el clima que está ahí y que siempre hemos dado por hecho y siempre hemos dado por hecha su estabilidad. Pero cuando cambia es cuando realmente nos damos cuenta de su importancia. Pues en primer lugar porque es una crisis que agudiza otras crisis, que impacta en la agricultura, impacta en la disponibilidad de recursos naturales, impacta en la salud, impacta en una serie de dimensiones sociales que afectan a la vida de las personas, y eso va a llevar un coste. El cambio climático nos hace pobres porque nuestra economía depende de la biosfera, depende del planeta en el que vivimos. Es la que nos suministra aire para respirar, agua para beber, alimentos para comer y otras muchas cosas. Por lo tanto, en la medida en que estamos deteriorando estos medios, somos cada vez más pobres. Yo creo que el cambio climático nos hace pobres porque nos devuelve la peor imagen de nosotros mismos, de la sociedad occidental, de cómo una especie que tiene capacidad de pensamiento abstracto, el lenguaje complejo, sin embargo no ha sido capaz de practicar un antropocentrismo sabio y sosegado en su relación con la naturaleza y sobre todo en relación con sus congéneres, la gran mayoría del planeta que está sufriendo un problema que no ha causado. ¿Qué sociedades son las más vulnerables a estos problemas? Aquellas que ya de por sí cuentan con menos recursos económicos, tecnológicos y científicos. Por tanto, no solo el cambio climático nos hace más pobres, sino que entramos en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Con el asunto del cambio climático tenemos que ser conscientes de que nosotros no somos propietarios de la Tierra, nosotros somos inquilinos. Y seguramente si tuviéramos esta idea más plena en el estómago, pues actuaríamos con mayor urgencia y con mayor rapidez y con mayor masividad, que es lo que se necesita, ¿no? Porque lo que cambia el mundo no son nuestras intenciones, lo que cambia el mundo son nuestras acciones, ¿no? Pues después de esta introducción con el vídeo, nos va a explicar por qué este proyecto y en qué consiste fundamentalmente Víctor Viñuales, director ejecutivo de la Fundación Ecología y Desarrollo ECODES. Víctor, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias y buenos días. Y gracias a los veteranos que están en la sala, los que habéis estado ya en la anterior, en la presentación de los 10 años de CODES, tenéis un grado más, veteranos. Y gracias también a los nuevos, que también somos inclusivos y la gente nueva la acogemos. Y gracias a esas dos partes porque haber decidido que esto era un buen momento para compartir, pues está muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿no? También gracias a Sergio de Otto, porque yo antes decía que nuestra fundación, la misión de nuestra fundación es buscar cómplices, ¿no? Y en Sergio de Otto y su empresa hemos encontrado unos cómplices, que soñamos cosas parecidas, y como soñamos cosas parecidas, pues de una forma muy natural, pues trabajamos juntos, O sea que en ese sentido, muchas gracias. Aunque después de ver el vídeo tengo que hacer una matización a este agradecimiento que yo me había apuntado aquí de agradecer a Sergio de Otto, porque, vamos a ver, Sergio, si somos cómplices, si somos amigos, ¿por qué no me habéis retocado las ojeras? Inma Cuesta protestaba por la presencia de Photoshop, pero también se puede protestar por la no presencia de Photoshop. La amistad hubiera, en fin, sigo agradecido, pero... Tomo nota para el siguiente vídeo. Si lo hubiera visto antes. Y gracias también a José Luis Batalla, que está escondido por ahí, es el vicepresidente de nuestra fundación de CODES, por impulsar esta iniciativa, ¿no?
porque José Luis Batalla, que en una publicación lo metieron ahí dentro de un apartado, una serie que era Galería de Raros, ¿no? Pero yo creo que son los raros los que hacen la historia, ¿no? Siempre vivía escindido, ¿no?, su compromiso social y su compromiso medioambiental, ¿no? Y nos urgía y nos presionaba a decir, bueno, pero ¿y esto no está más unido de lo que parece?, ¿no? En ese sentido, una muy buena parte de que estemos presentando este proyecto tiene que ver con la presión y la inspiración de José Luis Batalla, o sea que muchísimas gracias. Y este proyecto, esta iniciativa tiene tres objetivos, ¿no? Uno, y lo diré en palabras de Jorge Riesman, queremos corregir la miopía de la compasión. Hicieron un experimento con macacos mulata, creo no equivocarme, pero cito de memoria, y más o menos ahí se venía a demostrar que, porque los pusieron en una jaulita a unos y en otra jaulita a otros. En una jaulita, cuando tú tirabas de una cuerda, pues entonces caía comida, pero los que disfrutaban de la comida que caía cuando tiraban de la cuerdita, veían que los macacos de al lado, de la jaula de al lado, en ese mismo momento les producía una descarga eléctrica. Y fueron capaces, al percibir esto, de restringir sus ganas de comer para no dañar a los macacos vecinos que veían. Por tanto, creo que es verdad que nosotros, nuestro código genético, está hecho para la empatía y para la compasión de lo que vemos. Pero cuando metemos distancia por el medio, de hecho tenemos un refrán en español que dice ojos que no ven, corazón que no siente. Ya no sentimos. Y el que no siente, no se emociona, no se compadece, no se conmueve, pues no actúa. Y entonces, de alguna forma, este proyecto lo que quiere es corregir esa miopía y que veamos más allá y que percibamos que, dicho en clave religiosa, ahora que el Papa ha apoyado, y yo creo que de una forma muy importante con su encíclica, ¿no?, dicho en clave religiosa, esto va también de ensanchar el concepto del prójimo, ampliarlo, que antes el prójimo era el que tenías al lado y ahora el prójimo es también el que vive a miles de kilómetros de distancia. Entonces, ese es uno de los objetivos, el corregir la miopía de la compasión y ensanchar el concepto del prójimo. El segundo también es conectar a dos mundos y a dos equipos de constructores del cambio que normalmente están separados, ¿no? Si uno va a las coordinadoras de ONGs, a un lado están las ONG sociales, que se organizan, y a otro estamos las verdes, ¿no? Y entonces parece que lo verde somos insensibles a lo que le pasa a tal, y parece que los sociales son insensibles a lo que le pasa al planeta. Pues de alguna forma también nos gustaría ayudar a corregir esta especie de esquizofrenia, ¿no?, de división loca y ayudar a entender que si los problemas están entrelazados y son interdependientes, los problemas sociales y los problemas ambientales, también las soluciones son interdependientes y están enlazadas y tenemos que conectarlas, y también los constructores de esas alternativas tienen que conectarse y tienen que enlazarse. Esos serían un poco los objetivos, ¿no? Y para eso, aunque Sergio lo concretará más, pero nosotros hemos querido aportar recursos para la acción. Antes, en el corte ese con las ojeras que me han puesto, pues yo hablaba de que lo que cambia el mundo no son nuestras intenciones, sino son nuestras acciones. Por tanto, esto no queremos que sea una iniciativa y una web y una campaña de, dicho en la jerga de las ONGs de toda la vida, de concienciación. No. No es que queramos no sensibilizar, pero lo que queremos es que haya una traslación inmediata de yo me convenzo de algo y actúo. No es yo me convenzo de algo y me lo quedo y me conduelo de mi concienciamiento, ¿no? Lo que, por tanto, son recursos para la acción. Segundo, para la acción de todos
Yo creo que los latinos, y en España especialmente, somos muy dados a que esto es un problema que lo tiene que arreglar el ayuntamiento. Esto es un problema que es de las grandes empresas. Esto es un problema que son los medios de comunicación que no informan. Esto es un problema... Y cada cual se excusa a sí mismo y responsabiliza a los demás, ¿no? Esto es de los meteorólogos, ¿no? De la gente... No. Bueno, entonces, nuestra idea es decir, no, hay que actuar y tiene que actuar todo el mundo. Y, por tanto, los recursos están pensados para ayudar a la acción de los medios de comunicación, de las ONGs, de las escuelas, de los ayuntamientos, de las empresas, de cualquiera que quiera moverse en esa dirección. Ponérselo fácil a los que quieran moverse. 3. Queremos también concentrarnos en la creación de alternativas y soluciones, ¿no? En esta crisis hemos visto que hay mucha gente que lamenta la oscuridad y no hay tanta gente que enciende velas. Entonces nosotros queremos que con esta iniciativa ayudar a encender velas. Y en ese sentido hicimos ya un foro, que yo creo que Sergio contará, en el que justamente empezaba con una pregunta que era ¿cómo podríamos hacer para situar el cambio climático en el prime time? Era una pregunta que nos interpelaba, parece ser a los medios, ¿no? Pero cuando hablaban los profesionales de los medios decían, bueno, pero los medios y los que ven los medios, ¿no? Porque si el que ve el medio desenchufa cuando se habla de cambio climático, pues entonces lo tenemos mal, ¿no? Quiero decir, pero era un poco el decir, bueno, vamos a encontrar alternativas, vamos a encontrar soluciones en este asunto. Vamos a hacer otros foros, pero también con ese carácter propositivo de encender velas, de construir alternativas, ¿no? 4. Está hecho para apoyar y visibilizar a la gente que ya está haciendo cosas. Aquí hay ONGs, y luego hablarán, que están haciendo un montón de cosas. Entonces, esta iniciativa que presentamos de cambio climático y pobreza, lo que pretende es dar a conocer todo eso que ya se está haciendo por otros. Y a veces con mucho más recorrido, mucho más historia y mucho más currículum que el de CODES. Por tanto, si cuando vayáis a la web, alguno de vosotros o vosotras dice, oye, ¿para qué os falta esto? ¿Os falta este documento? Bueno, pues es un error, no lo hemos visto, perdonar, excusas, pues decirnos cuál es, ¿no? Y quien dice eso, dice el documento de los partidos políticos o lo que sea. Es decir, pero lo que queremos es visibilizar lo que se está haciendo, que se conozca, darle valor y de alguna forma el ayudar a toda esa gente, ¿no? Y finalmente, yo he empezado hablando de macacos, ¿no? Para resaltar que esto va de cambio cultural, y en el cambio cultural, de nuestro punto de vista, hay unos actores que son claves, y que yo llamaría un poco, y ahí a nosotros el ideal, lo que nos gustaría es que de aquí, de esta reunión y de este diálogo que establezcamos, salga también una comunidad de acción para propiciar ese cambio cultural. Es muy importante la gente del mundo de la ciencia, se escucha poco. El otro día la gente de CDP decía, hay empresas que se están comprometiendo a lo que la Unión Europea dice, o sea, al mínimo legal, ¿no? Y hay empresas que se están comprometiendo a lo que dice la ciencia del clima. No es lo mismo, no es lo mismo, no son los mismos compromisos, lo que dicen las ciencias del clima y lo que dicen las leyes, ¿no? Entonces, yo creo que en esa comunidad de cambio cultural es muy importante la gente del mundo de la ciencia, la gente de las ONGs. Nosotros somos malos para muchas cosas, los de las ONGs, pero seguramente somos los mejores para construir los sueños de una sociedad, que son los que prefiguran el porvenir. Por tanto, este asunto de cambio cultural nos interpela sobre todo a nosotros también. Tenemos que ayudar a construir ese cambio cultural. A los partidos políticos, la gente os mira, luego hablaréis, ¿no? Pero la gente os mira y ve lo que decís. Y cuentan lo que decís y lo que no decís. Y de hecho, en el foro, me parece que alguien había hecho un estudio, igual Sergio se acuerda más, donde veía en los grandes debates electorales el espacio, el tiempo que ocupaba el cambio climático. Era muy poco, muy poco. Entonces yo creo que es muy importante también que los partidos políticos, que no se tienen un papel fundamental es también hacer pedagogía social de educación a la sociedad, pues hagan, ¿no? Y también es muy importante lo que hagan los medios de comunicación, ¿no? En el sentido de reflejar lo que unos y otros, ¿no? Entonces, para ese cambio cultural lo que buscaríamos es la complicidad con todos esos actores. Y bueno, esos son los grandes objetivos que persigue esta iniciativa,
y en concreto la web que se presenta hoy. Muy bien, pues vamos a echar un vistazo a esa web muy brevemente. El cambio climático nos está haciendo pobres a todos, por eso hay muchas personas próximas, personas de nuestro entorno. Somos nosotros los que ya también nos estamos haciendo pobres, pero especialmente a los más pobres. Hablaba Víctor de que ojos que no ven, corazón que no siente, pues nosotros hemos intentado con esta web abrir los ojos. En esta página web podéis encontrar todas las noticias, esta es la cuestión, sobre la vinculación entre pobreza y cambio climático. También en imágenes, hablan muchas veces las imágenes más que muchas palabras, y aquí encontramos fotos, vídeos que explican muy bien esta vinculación. En Confundamento hemos seleccionado una serie de informes que ahondan en este problema. Tú, como lo ves, estamos interactuando con las redes sociales, con lo que está publicando en diversos blogs. Tampoco queríamos que la gente, después de contarles todo lo que tenemos que contar sobre este problema, se tire por la ventana. Y queríamos contar que hay salidas, que hay soluciones a lo que está pasando. Y por eso en cada una de estas secciones en la que abrimos los ojos, planteamos el problema, pero también en todas ellas damos soluciones, damos ejemplos de lo que está haciendo, los beneficios que supondría reaccionar a todo esto. En cada uno de estos también hay un pequeño vídeo, en este caso es muy cortito. Acabamos invitando a la gente a comprometerse. El reloj está aquí, nos quedan muchos días, nos quedan muy pocos días para la Cumbre de París, para llevar allí un mensaje de que tenemos que actuar, y este reloj también justifica, y agradezco a todos los invitados, a los de la fila cero, a los representantes de los partidos políticos, que hayan aceptado esta invitación con tanta premura, también a Mónica, a la que solo le hemos llamado con 48 horas de antelación, y aquí está, y a quien doy la palabra. Mónica López es la jefa de la información del tiempo en Radio y Televisión Española. Yo soy física, estudié física, acabé siendo mujer del espectáculo, haciendo el tiempo en Televisión Española. Me considero comunicadora científica porque intentamos contar ciencia en televisión. Y yo os vengo a hablar de comunicación de cambio climático. Intentaré no dar la respuesta porque no la hay, no es sencilla, no es una y simple, sino que son varias, pero intentaré responder un poco a por qué no tenemos el cambio climático en prime time y a qué retos nos enfrentamos a la hora de poner el cambio climático en prime time. De entrada, en España, como mínimo, al cambio climático lo que le ha ocurrido en los últimos años ha sido que se ha encontrado con la crisis económica. La mayoría de la gente a mí me dice, siempre que hablamos en foros sobre cambio climático, la gente dice, es que en los medios de comunicación ya no se habla de cambio climático. Y probablemente no hablamos de cambio climático porque nos ocupamos de otras muchas cosas. Lo que tendríamos que acostumbrarnos es quizá cambiar el logo y decir el eslogan y decir el cambio climático nos hace aún más pobres, ¿no? Porque nos hemos encontrado con un problema económico al que parece que nos estamos haciendo frente y el cambio climático ha quedado como una cosa al margen. Mucha gente, cuando hablamos de cambio climático, piensa que esto del cambio climático es una cosa futura, a la que se enfrentarán quizá nuestros hijos o nuestros nietos. A mí mucha gente me dice, yo es que eso de que suba la temperatura a 0,8 no acabo de entender por qué tiene que ser significativo. Y es complicado contarles en qué se traduce el calentamiento global, en que no es dentro de 50 años, en que ya es ahora, en que ya hay sitios donde se tiene que cambiar la forma de cultivar porque ya no hay disponibilidad de agua dulce, porque ya ha subido el nivel del mar. Es complicado contarlo todo. Y también es cierto que tenemos que hacer un poco un cambio a la hora de contar el cambio climático, porque es cierto que la gente está harta de que les contemos problemas. Y poner encima de la mesa el problema del cambio climático sin hallar una solución o sin plantearse en qué tenemos que hacer con ello es muy complicado. Yo creo que tenemos que interiorizar mucho que el objetivo es lo de la adaptación y la mitigación, no tanto el problema en sí, sino ver cómo podemos mitigar y cómo podemos adaptarnos al cambio climático. Yo me he traído cosas, yo no soy periodista, yo soy física, pero a mí la comunicación me interesa, me gusta como cosa, ¿no? Y os he traído teoría de la comunicación para aplicarla al cambio climático. La comunicación es la manera en que las personas se relacionan entre sí y conjugan sus esfuerzos, ¿no? Es una cosa como sencilla de entender. Es la transferencia de información de una persona a otra, ¿no? Yo me estoy comunicando ahora con vosotros. Parece como fácil. Los componentes de la comunicación son varios. El primer componente
de la comunicación sería el emisor, que es el que transmite el mensaje. Luego tenemos el mensaje, que es lo que queremos transmitir a la otra persona. El receptor, que es el que recibe esa información. Y además, lo que sería el formato, ¿no?, de la comunicación. Yo os lo puedo contar con palabras, os lo puedo contar con imágenes y además yo puedo tener una actitud u otra a la hora de contar una información. Aplicado directamente al cambio climático, tenemos una serie de barreras que son sobre todo emocionales. Cuando hablamos de cambio climático y hablamos, por ejemplo, de responsabilidad del cambio climático, a la gente del primer mundo se pone a la defensiva porque no quiere ser el culpable. Yo no soy el culpable de que haya gente que pueda pasar hambre. Tenemos un problema de barrera emocional. Esa gente no se quiere sentir responsable de las penurias de otros. Además, a la gente normalmente le decimos que sus hábitos son malos, que usar el coche todos los días es erróneo, que deberían ir en bicicleta. Y la gente te dice, perdona, ¿yo tengo que ir en bicicleta a llevar a mis hijos al cole, que tengo 3? Hay una serie de mensajes que le trasladamos a la población que hacen que la gente, el ciudadano, instale unas barreras, porque eso o no va conmigo, o me estás haciendo a mí responsable de algo, o estás pidiéndome que yo haga un esfuerzo que no me toca, que es lo que antes decía Víctor. Es muy habitual. Eso es que los políticos, es que son los políticos, ¿no? No nos ponemos a hablar de emisiones difusas, la gente no quiere oír hablar, no, es que son las empresas las que emiten. No, perdonen, señores, todos emitimos. Bueno. Luego hay unas barreras en la comunicación que son las físicas, ¿no? El ruido, por ejemplo. En la televisión, bueno, luego hablaremos de esto, vamos a ir para adelante, que si no, yo me lío mucho, soy muy... ¿vale? En el proceso de la comunicación tenemos base, punto número 1, que es el desarrollo de una idea, ¿no? La idea que queremos contar. La idea del cambio climático, a la hora de comunicarlo, es complicado. Es complicado por diferentes motivos, pero sobre todo es complicado por el tipo de información que tenemos. La información que tenemos de cambio climático, la física, la científica, es una información muy ardua. Tiene un problema de forma, tiene un problema de gráficos y tiene un problema de codificación. Mis telespectadores, estas gráficas, le vuelven locos. Yo he probado de contarle a la gente, aplicado a la meteorología, que los escenarios de futuro, aplicados a 4 o 5 días, pueden ser varios, no uno. Muchas veces nos pasa. Hace 3 Semanas Santas, tuvimos 3 escenarios posibles. Teníamos una borrasca que venía y la borrasca podía ir al norte, al sur o al centro. Y era así. Y unos modelos nos daban una cosa, otros modelos nos daban otra. Y no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? ¿Qué le cuentas a la gente? Y decidimos contar que había 3 opciones. Que había la opción A, la borrasca iba al norte, la opción B, la borrasca se iba a Portugal, la opción C, la borrasca entraba por el Golfo de Cádiz. La mayoría de la gente nos dijo que éramos unos cansinos y que no estábamos haciendo nuestro trabajo, porque la gente decía, a ver, yo quiero que me cuentes qué tiempo va a hacer. Claro, yo les digo, es que no lo sé. Puede pasar estas 3 cosas. Lo que sí seguro que no es que haya anticiclón, pero pueden pasar estas 3 cosas. La gente está poco habituada a términos como la incertidumbre. La verdad es que en aquella Semana Santa, al final la borrasca se fue para el centro y la gente me enviaba mensajes diciendo, ¿podemos votar SMS.A? ¿Podemos decidir? No. Lo que os decía, la incertidumbre, que es un parámetro, un concepto que estamos intentando introducir en la meteorología, cuando hablamos de cambio climático es aún más grave, porque le decimos a la gente, la temperatura puede subir entre 1 y 5. El nivel del mar puede subir entre... La gente no está acostumbrada a que le diga entre... La gente quiere saber, pero ¿cuánto? No lo sabemos. Es muy complicado. Entonces, en la comunicación del cambio climático tenemos el error, el problema añadido, la incertidumbre. Y luego, los medios de comunicación, yo soy física, ¿vale? Y yo más o menos entiendo los informes del IPCC, más o menos. Pero yo sé que cuando el informe del IPCC dice muy probablemente y que cuando el informe del IPCC dice posiblemente son 2 cosas radicalmente distintas y que el peso que tiene una y tiene otra son diferentes. Yo como científica, si queréis, no me veo con la capacidad de obviar esa diferencia. Yo
tengo la obligación de decir, es que esto es mucho más probable que ocurra que lo otro. Es mi obligación. Muchas veces nos ocurre con los periodistas, a los meteorólogos, que entramos ahí en un rifirrafe porque el periodista me dice, es que no puedo poner en un titular, muy probablemente subirá, pero estamos obligados a ello. Bueno, es una cosa que habría que discutir. Yo siempre le digo a los científicos, cuando me encuentro con gente, por ejemplo, del IPCC, siempre les digo lo mismo. Yo entiendo que es complicado para vosotros decidir hacerlo de una forma o de otra, pero para poder transmitir esa información necesitamos que eso sea más simple. Que sea más simple, que sea de consenso, que se cansen más en consensuar. Pero esa terminología no nos vale, está comprobado que no nos vale. La gente no la entiende o la gente apaga las orejas cuando empezamos a hablar de muy probablemente. Luego está la transmisión, los agentes de comunicación del cambio climático. Michael Crichton es un agente de comunicación del cambio climático. Hay muchísimo ruido en la comunicación del cambio climático, porque cualquiera habla, cualquiera hace libros o cualquiera hace películas. Entonces, nos hemos dedicado durante muchos años, desde que empezamos a hablar de cambio climático hasta que el cambio climático se puso de moda, se produjo una serie de eventos en los que cualquiera cogió el tema de cambio climático para hacer una novela o para hacer una película. Y la gente se quedó con esa idea. Y yo a la gente, cuando le hablo de cambio climático, ven el día de mañana y ven esa ciudad helándose detrás del señor que corre. Y lo ven así. ¿Y qué ven? Ven una imagen tremendista, que es el cine. Los medios de transmisión de esa información normalmente son los medios de comunicación. Lamentablemente, por mucho que hagáis una página web, tenéis que conseguir que eso llegue a la gente, que la gente sepa que esa página web exista, que la gente quiera informarse. Y eso hay que hacerlo viajando a través de los medios de comunicación. La verdad es que el panorama en ese sentido ha cambiado en los últimos años porque se han puesto en marcha las redes sociales. Y sí que es verdad que los canales de comunicación están cambiando y están mucho más vivos, ¿no? Y nos ofrecen muchas más posibilidades de llegar a la gente, pero igualmente lo que consigue un mass media a lo que consigue una red de comunicación, bueno, Twitter ya no sé, podríamos ponernos a discutir, pero son distintos. Y luego estamos los hombres y las mujeres del tiempo. Y por eso yo os decía lo del el foro del prime time, porque es verdad que nosotros, por ejemplo, en televisión española, pero hay otros medios en los que también, en muchas televisiones autonómicas, los hombres y mujeres del tiempo somos los reductos científicos dentro de las redacciones de noticias. Somos las moscas cojoneras. Para el mundo científico somos unos faranduleros, y eso nos pasa. En el mundo científico, si nosotros, claro, es que lo decís todo sin rigor. Y dices, es que, señores, es que si lo decimos con todo el rigor que te mueres, la gente se muere cuando me mira. Perecen. Dicen, no, te ven, no, es que no han cambiado de canal porque han muerto. A ver, es así. Entonces, nosotros tenemos que llegar a transmitir la información, pero que la gente la entienda, que la gente tenga interés por verlo, que lo pueda entender mi madre, mi hija, todo el mundo. Porque si no, no consigo nada. Por mucho que yo me dedique a comunicar muy seriamente de algo, si quien está al otro lado cierra las orejas, no sirve para nada. Dentro del mundo del periodismo, nosotros somos también moscas cojoneras, porque somos los científicos, toca pelotas. Porque estamos allí y decimos, es que esto no es correcto, es que esto no es exactamente así. Bueno, es nuestro papel, ya lo hemos asumido y es lo que tiene. Luego está la recepción, lo que os decía. Los medios de comunicación tenemos un problema y es que nos pensamos que quien está al otro lado nos está escuchando. Así, ¿no? Y en realidad están así. Pásame el pollo, no sé qué, yo estoy allí. Pues señores, esta mañana, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que diferentes medios de comunicación tienen un receptor distinto. No es lo mismo una persona que esté leyendo un periódico a una persona que esté mirando el Twitter, a una persona que esté con la tele de fondo o la radio mientras conduce. Evidentemente son tipos de receptores diferentes, pero en todos los casos existe la barrera del ruido, entiéndase el ruido por la actividad que está haciendo esa persona, ¿vale? Suponemos que una persona que está leyendo un periódico está como más concentrada, pero bueno, está el niño allí echándote el croissant en el café con leche, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta también eso, a quién nos dirigimos y esa gente, cómo le tenemos que dar la información para que la reciba. Luego está la codificación, ¿no? La codificación y la decodificación.
volvemos al tema del lenguaje. Tenemos que hablar en la misma lengua que la gente que nos escucha. Tenemos que utilizar las palabras que la gente que nos escucha entiendan. Si no, no hay comunicación posible. No la hay. Si yo hablo en chino, no me entiende nadie. Bueno, los chinos. Luego está la aceptación del mensaje, lo que os decía antes. El cambio climático como algo tremendista, como algo que es tu responsabilidad, como algo a lo que tú no puedes hacer nada o crees que tienen que hacer otros. Es muy importante conseguir la aceptación de ese mensaje para nuestros receptores. Ese es un trabajo de fondo. Probablemente es un trabajo que tendría que empezar en las escuelas. Vamos tarde para las escuelas, pero en la educación es muy significativo el hecho de que la gente esté preparada para recibir esa responsabilidad, si me apuráis, porque es nuestra. Y después está el uso que hagamos cada uno de ese mensaje. Lo que hablábamos antes, ¿no? de qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros. Tenemos que insistir en que la responsabilidad es compartida y no es solo de las empresas, y no es solo de los políticos, y no es solo, es de todos. Me ha gustado esta vez, que es no voy lento, voy deteniendo el cambio climático. ¿Vale? Es una cuestión de actitud personal, también de actitud de las empresas, de actitud de la construcción, de todo. Es una cuestión de actitud del mundo en general. Y finalmente, yo creo que hay una actitud que es muy importante, y aprovechando que están aquí actores políticos, como ciudadanos, y es, nosotros tenemos que creérnoslo. Tenemos que adoptar esa actitud como propia y tenemos que ejercer nuestro derecho al voto y exigirle a nuestros políticos que cumplan con nuestras exigencias. Nuestros políticos tienen que escucharnos, escuchar nuestras peticiones, pero nosotros tenemos que hacer ese trabajo, porque al final vivimos en un mundo en el que se construye de abajo hacia arriba, aunque creamos que no, aunque a veces se nos olvide, pero estamos de abajo hacia arriba. Los que están arriba porque nosotros estamos abajo. Nuestra actitud tiene que venir desde abajo y tenemos que exigir a nivel político, a nivel institucional, a todos los niveles, como ciudadanos. Finalmente, lo que os decía antes de las redes sociales han abierto una puerta a abrir esos canales de información entre los que emitimos esa información, sea el mundo científico, medios de comunicación, etc., y la gente, y también nos sirve para retroalimentarnos. Hay que escuchar. Porque muchas veces, desde las tribunas de los medios de comunicación, el cambio climático, hacemos aquí, taca, 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 pero no escuchamos lo que dice la gente. ¿Qué dicen? ¿Qué han entendido? Es una cosa que no hacemos jamás, que es, vale, ¿y qué habéis entendido de esto? Yo tengo una sobrina de 17 años, que no entiende las mates ni para atrás. Y yo le cuento, triángulos semejantes. Tuvimos examen ayer. Yo le cuento, y le cuento, y le cuento. Y le digo, ¿y esto qué has entendido? Y te pone cara de pescado, no ha entendido nada, ¿vale? Tenemos que utilizar esas redes para tener el feedback de la gente y saber si entienden y si están dispuestos a entender y a actuar, que es lo que necesitamos. Muchas gracias. No, ya está. Muchísimas gracias.